Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Ebert Maldonado Oliva. Eh, este proyecto es para la materia de Derecho. Soy del salón de tercero del grado y grupo tercero U en Administración. Y a continuación, pues le daré una introducción en base a los artículos y todo lo que representan, ¿no? Ejemplo, a continuación le daré una explicación de los artículos del 46 al 116, etcétera. A lo cual también, pues dentro de esta introducción le quiero mencionar todo lo que va a conllevar, ¿no? Se va a ir desglosando todo esto, indemnizaciones, los artículos, ejemplos prácticos, casos, ¿no? En los que, bueno, mencionaremos casos para desarrollarlo de mejor manera, como también como todo lo que hemos estado mencionando en clases, en cuanto a las horas extra, aguinaldos, todo lo que conlleva el trabajo, el trabajador, tanto como para el que labora y vaya para el dueño, de cierta forma, porque a veces pues uno no conoce sus derechos en lo personal y no sabe cómo defenderse ante situaciones así que uno vive en el trabajo día a día. Y para ello creo que nos sirve todo esto, mm, porque a veces no sabemos los sueldos justos que merece uno por trabajar todo el tiempo que uno está ahí dentro de una empresa, de cierta forma, saber todos los reglamentos que llevan, para poder deslindarnos de cualquier situación fiscal en contra nuestra, porque pues a veces uno no, le digo, no conoce los derechos y pues terminan abusando de uno, nos pagan lo que quieren, las horas extra, vaya que lo hemos visto mucho en clase últimamente, las horas extra y las jornadas diurna, mixta y todas esas, ¿no? Pues las vamos a ver a continuación y espero y le guste. Pues a continuación tenemos de los artículos 46 al 50. Por ejemplo, tenemos la duración de la jornada del trabajo. En este caso se basa en la jornada del trabajo que no puede exceder, ahora sí que más de 8 horas diarias, ni de 48 horas a la semana. ¿A qué se refiere esto? Pues a que hay un límite, ¿no? Que no debemos de trabajar más. Y si se trabaja más, pues que nos paguen horas extra, que eso ya lo veremos a continuación. El trabajador también tiene derecho a un descanso mínimo de media hora después de 4 horas de trabajo continuo. O sea que si nos deben de dar un descanso cada 4 horas. Y por ejemplo, aquí le puse uno. Un trabajador labora de 8 a.m. a 4 p.m. con un descanso de media hora de 12 p.m. a 12:30 p.m. Pues ahora sí, la pregunta es, ¿cuántas horas trabajó? Porque aquí en el ejemplo dice de 8 a.m. a 12 p.m. nos da 4 horas, ¿verdad? Al igual que de 12:30 p.m. a 4 p.m. trabaja un total de 3,5 horas, 3 horas y media, por lo que tenemos un total de horas trabajadas, 7,5 horas, 7:30 horas trabajadas. A continuación tenemos el artículo 51 al 60, el cual se basa en los descansos y vacaciones, por lo que conlleva que los trabajadores tienen derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo, por lo que a la semana debemos de descansar un día. Pero también nos dice que los trabajadores tienen derecho a vacaciones anuales pagadas después de un año de servicio. ¿A qué vamos con esto? Para entenderlo, aquí tengo un ejemplo, para que se entienda un poco mejor. Un trabajador ha laborado durante un año y tienes derecho a 6 días de vacaciones. Su salario diario es de 500. ¿Cuánto recibirá más o menos
¿Cuánto recibirá exactamente por concepto de vacaciones? Lo que le corresponde son 6 días de vacaciones por 500 por cada día, ¿no? Lo cual nos da un total de 3,000 pesos. Y a continuación tenemos el artículo 61 al 70, el cual se basa en los salarios y prestaciones. Los trabajadores tienen derecho a un salario mínimo, donde los trabajadores tienen derecho a prestaciones como aguinaldo, vacaciones y reparto de utilidades. Aquí tenemos un ejemplo donde un trabajador tiene un salario mensual de 15,000 pesos. ¿Cuánto recibirá por concepto de aguinaldo? Aquí le puse la respuesta, lo que conlleva el trabajador. Su aguinaldo mínimo es de 15 días de salario. Si el trabajador ha laborado todo el año, su aguinaldo sería de 15 días por los 15,000 pesos recibidos entre los 30 días, que nos da un total de 7,500, y ese es el total que debería de recibir por sus 15 días de salario. A continuación tenemos el artículo 71 al 80, el cual se basa en la seguridad y salud en el trabajo. Los patrones deben proporcionar equipo de protección personal a los trabajadores, ya que los trabajadores tienen derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable. Por ejemplo, un trabajador sufre un accidente en el trabajo y requiere atención médica. ¿Quién es responsable de cubrir los gastos médicos? Por lo que el patrón es el responsable de cumplir los gastos médicos relacionados con el accidente laboral. Siempre el dueño de la empresa, de la organización, dentro de los contratos siempre debemos estar pendientes, porque al firmar un contrato ellos se deben de hacer de un responsable en cuanto a un accidente dentro del área laborativa de cierta forma. Y por consiguiente tenemos el artículo 81 al 90, los cuales se basan en sindicatos y contratos colectivos. Los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y negociar contratos colectivos, donde los contratos colectivos deben ser depositados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por ejemplo, un sindicato negocia un contrato colectivo con un patrón que establece un aumento salarial del 10%. ¿Qué sucede si el patrón no cumple con el aumento salarial? Pues el sindicato puede presentar una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para exigir el cumplimiento del contrato. Y por consiguiente, similar, el artículo 81 al 90 se basa igualmente en los sindicatos y contratos colectivos. Los trabajadores tienen derecho a formar sindicatos y negociar contratos colectivos, donde los contratos colectivos deben ser positivos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por ejemplo, un sindicato negocia un contrato colectivo con un patrón que establece un aumento salarial del 10%. ¿Qué sucede si el patrón no cumple con el aumento salarial? El sindicato puede presentar una demanda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para exigir el cumplimiento del contrato colectivo. Por consiguiente, tenemos los artículos del 91 al 100, los cuales se basan en los procedimientos de conciliación y arbitraje. Las disputas laborales se resuelven a través de la conciliación y el arbitraje, donde la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es el órgano que compete para resolver las disputas laborales.
y por consiguiente del artículo 101 al 116, los cuales se basan en disposiciones finales. La Ley Federal del Trabajo es aplicable a todos los trabajadores y patrones en México. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social es responsable de vigilar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Por ejemplo, si un patrón es sancionado por no cumplir con las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es lo que sucede? El patrón puede presentar un recurso de revisión ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para impugnar la sanción. ¿A qué vamos con esto? Pues que en resumen los artículos 46 al 116 de la Ley Federal del Trabajo establecen las disposiciones relativas a la duración de la jornada del trabajo, descansos, sus vacaciones, salarios y prestaciones, seguridad y salud en el trabajo, sindicatos y contratos colectivos, procedimientos de conciliación y arbitraje, disposiciones finales. Es importante conocer y cumplir estas disposiciones para evitar sanciones y garantizar los derechos de los trabajadores en todo. En cuanto a los artículos 154 al 162 tenemos el reparto de utilidades, donde la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas. A continuación te presentaré una explicación detallada de los artículos del 154 al 162. Donde el artículo 154 es un derecho a participar en las utilidades. Los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de las empresas de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de este en cuanto a el artículo 155 se basa en el cálculo de las utilidades. Las utilidades se calculan sobre la renta gravable de la empresa de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ejemplo, una empresa tiene una renta gravable de 1 millón de pesos. ¿Cuánto destinará para el reparto de utilidades? De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo, se destina el 10% de la renta gravable para el reparto de utilidades, por lo que las utilidades serían repartidas de la cantidad que teníamos de 1 millón, sería el 10%, lo cual corresponderían a 100,000 pesos de utilidades. Y siguiendo con el reparto de utilidades, en base al artículo 156, el reparto de utilidades se hace en porción al salario y al número de días trabajados por cada trabajador. Por ejemplo, un trabajador tiene un salario mensual de 15,000 pesos y trabajó 200 días en el año. Si la empresa destinó 100,000 pesos al reparto de utilidades, ¿cuánto recibirá el trabajador? Para hacer eso, primero se calcula la participación individual del trabajador en las utilidades, el cual también corresponde el salario anual a un total de 15,000 pesos, el cual será multiplicado por los 12 meses del año, el cual nos da un total de 180,000 pesos. Total de salarios de todos los trabajadores sería de 1,800,000, supongamos, para que al igual la participación individual sea 180,000, nos dé 1,800,000 por 100,000 pesos, el cual sería 10,000 pesos. Luego de aquí se ajusta la participación según el número de días trabajados por el trabajador, al igual que serían 200, y días trabajados por todos los trabajadores, el cual serían 20,000, supongamos. En cuanto a la participación ajustada, serían 10,000 por los 200 días trabajados por los colaboradores, el cual sería dividido entre los 20,000, nos daría un total de 1,000 pesos. Y por consiguiente también tenemos que el artículo 157, plazo para que el pago de utilidades, donde las utilidades se pagan dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que la empresa presente su declaración anual de impuestos sobre la renta. En cuanto al artículo 158, tenemos excepciones, donde no tienen derecho a la participación en las utilidades de los trabajadores que hayan sido contratados por obra determinada o por tiempo determinado.
A continuación tenemos el artículo 159, el cual cálculo de la participación individual, donde la participación individual se calcula de acuerdo con las disposiciones del artículo 156, el cual fue mencionado anteriormente. En cuanto al artículo 160, se basa en el pago de las utilidades, donde las utilidades se pagan en efectivo o en acciones de la empresa, según lo determine el trabajador. Y en cuanto al artículo 161, pues existen las controversias, donde las controversias sobre el reparto de las utilidades se resuelven de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley federal. Y en cuanto al artículo 162 tenemos las sanciones, donde las empresas que no cumplan con las disposiciones sobre el reparto de utilidades pueden ser sancionadas con multas y otras penalidades. Y para ir entendiendo un poco más todo esto, aquí puse un resumen breve en cuanto a los artículos 154 al 162, los cuales nos establecen las disposiciones para el reparto de utilidades entre los trabajadores, incluyendo el cálculo de utilidades, la participación individual y el pago de las mismas. Es importante que las empresas cumplan con estas disposiciones para evitar sanciones y garantizar los derechos de los trabajadores. Y aquí en cuanto a los casos prácticos, volvemos al artículo del cual nos basamos en el 58 al 68, donde nos habla de que la jornada de trabajo se define como el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. El artículo 59 de la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajador y el patrón fijaron la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder las máximas legales, donde los tipos de jornada, el artículo 60 de la Ley Federal del Trabajo distingue tres tipos de jornada laboral, el cual son los que hemos visto en clase, profesor. Está la diurna, nocturna y mixta. A continuación, la diurna comprendida entre las 6 y las 20 horas. Y en cuanto a la nocturna, comprendida entre las 20 y las 6 horas, por lo que resta la mixta comprende periodos de tiempo de las jornadas diurnas y nocturnas, siempre que el periodo nocturno sea menor de 3 horas y media. De lo contrario se considera jornada nocturna, donde la duración máxima de la jornada es de 8 horas para la diurna, 7 para la nocturna y 7 horas y media para la mixta, el cual fue basado en el artículo. Y a continuación aquí tengo más casos prácticos de los cuales nos pidió. Por ejemplo, es en base al cálculo de salario diario con jornada completa. Aquí hay un ejemplo, el cual se lo diré. Si un trabajador tiene un salario mensual de 15,000 pesos y trabaja una jornada de 8 horas, el cálculo del salario mínimo sería un salario diario mensual de 30, bueno, será dividido entre los 30 días del mes, el cual sería un salario diario de 15,000 entre los 30 días del mes, lo cual nos darán 500 pesos. Entre días de descanso y días obligatorios, nos basamos en el artículo 69 al 75, donde el descanso semanal por cada 6 días de trabajo, el trabajador tiene derecho a un día de descanso. Donde el artículo 69 igual nos dice que según el artículo 71 de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores que presten servicios los domingos tienen derecho a una prima dominical del 25% sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. Y en cuanto a los días festivos oficiales, el artículo 74 establece los días de descanso obligatorio que incluyen, el cual son las fechas establecidas del año, donde es el 1 de enero, el cual se celebra el Año Nuevo. El primer lunes de febrero es conmemoración al 5 de febrero, Día de la Constitución. Tercer lunes de marzo en conmemoración al 21 de marzo de natalicio de Benito Juárez. Y en cuanto al 1 de mayo es el Día del Trabajo.
Por lo consiguiente, el 16 de septiembre es el Día de la Independencia. Y el tercer lunes de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, el cual es el día 20. Y el 25 de diciembre, celebrando la Navidad. Aquí tenemos otro ejemplo, el cual, ¿qué sucede si un trabajador labora en un día festivo? Si un trabajador labora en un día festivo, el patrón debe pagarle además de su salario normal un salario doble por el servicio prestado en total. El trabajador debe percibir el triple de su salario diario por ese día laborado. Si una persona gana 500 pesos diarios, deberá recibir un total de 1.500 pesos por trabajar en un día festivo. 500 del salario normal más 1.000 de pago adicional. Si el día festivo coincide con el día de descanso semanal,